todos y a todas. Estamos en el ciclo Saberes para la Gestión Local y hoy estamos conversando sobre la gestión de la salud en el territorio con Magdalena Chiara. Magdalena es licenciada en Antropología y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y además tiene estudios de posgrado en Sociología Económica y en Desarrollo Regional y Urbano. Hola Magdalena, ¿cómo estás? Magdalena, tu proceso de formación también estuvo muy nutrido por tu propia experiencia profesional en el ámbito de la gestión. Trabajaste como responsable de gestión en 2 municipios del conurbano bonaerense, en Florencio Varela y en Morón, y también como funcionaria y como consultora, tanto en organismos de la provincia de Buenos Aires, como también en organismos de la Nación. Trabajaste en el Ministerio de Acción Social y en el Ministerio de Salud de provincia, y en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, casi desde los inicios de la Universidad Nacional de General Sarmiento, te incorporaste como investigador y docente al Instituto del Conurbano, donde junto a otras investigadoras fuiste responsable de la creación del área de política social hace ya 26 años. Área que más tarde también coordinaste. ¿Cuáles fueron, Magdalena, los objetivos institucionales que estuvieron por detrás de la creación del área? Bueno, hola Ana, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto poder conversar, seguir conversando con vos en este espacio. Conversamos muy habitualmente. Es interesante el punto de mira en el que colocás, porque está bueno volver al origen, a cómo se pensó el área para recorrer o para dar sentido a la perspectiva que nosotros terminamos dándole a la investigación y a la formación en gestión local en salud. El área comenzó a desarrollarse junto con la universidad. El Instituto del Conurbano fue un instituto que se creó junto con la universidad, y el área de política social comenzó a desarrollarse a mediados de los 90, contexto en el que se desplegaron de manera franca los procesos de ajuste-reforma. Y allí el área se planteó, y con el clarísimo liderazgo de Claudia Danani, confrontando con las ideas y herramientas que corporizaban el modelo neoliberal, y el área fue pensada como un espacio, como un espacio actor que participara en la disputa en el campo de las políticas sociales, un campo que venía muy dotado de herramientas de gerencia, que buscaba presentarse como un espacio de una mera discusión técnica. Bueno, digo, el área se planteó allí o pretendió plantearse como un actor más en la disputa por los sentidos en la construcción del campo. Y eso me parece que es algo que signó la forma de investigar en el área de política social, y también en otras áreas bueno, particularmente en el área de política social. Y en este escenario que estabas comentando de los 90, del inicio del área, ¿qué líneas de investigación se incentivaron inicialmente, no? Mira, las líneas de investigación, la verdad que no las recuerdo una a una, pero las líneas de investigación buscaban desplegar esta perspectiva, esta parada, esta posición, en un momento en que las intervenciones sociales eran pensadas como intervenciones técnicas. Y entonces las líneas de investigación buscaban poner en el centro de la atención la capacidad que tienen las políticas para construir, para organizar la vida de la sociedad y la vida cotidiana
de las personas, familias y comunidades, buscaba ver a la gestión como un espacio eminentemente político, sin descuidar los aspectos técnicos, pero restituir el carácter político de la gestión. Buscaba mostrar la capacidad que tiene el Estado para orientar la vida social, tanto por las protecciones y tipo de protecciones que establece, como las desprotecciones y los desamparos que va generando en su retirada, y buscaba también discutir los paradigmas de la política social. Digo, más allá de cuáles fueran el enunciado de las líneas, originalmente las líneas de investigación apuntaron a darle forma a esa idea de que el área de política social fuera un actor en disputa, en esa disputa, mejor dicho, que fue un actor en esa disputa que iba construyendo el campo, y bueno, digo, ese era un poco el sentido de las líneas de investigación. Con el tiempo, por supuesto que fueron cambiando. Y acompañando un poco estos intereses que mencionás en la investigación, ¿qué ofertas formativas se fueron desarrollando en el área? Bueno, la oferta formativa originaria fue la de la licenciatura en política social. Esa fue la oferta de grado que tuvimos casi, sí, desde el inicio. Luego una oferta formativa de formación continua que fue sumamente interesante, que duró un tiempo, como bueno, suelen durar las ofertas de formación continua, que fue el curso de posgrado en desarrollo local, que era una oferta transversal al conjunto del instituto, y que mostró una cuestión que nosotros luego rescatamos más adelante, que fue la importancia que tiene establecer un espacio sistemático de formación y de una conversación también con actores de la gestión local. Esto lo trabajamos seguimos trabajando posteriormente en el caso de salud, pero creo que el curso de posgrado en desarrollo local tuvo digo, más allá de sus contenidos, tuvo esa virtud, la de mostrar la relevancia que tiene establecer canales de conversación sistemáticos, una conversación, la formación como conversación también, con agentes, con personas que están trabajando en la gestión, en ese caso eran profesionales. Ahora, las líneas de investigación fueron cambiando, porque también el contexto fue cambiando. Afortunadamente, con el cambio de siglo, hubo un clivaje importante en el ambiente político, en la primera década, y en los paradigmas y en las formas de entender a las políticas, al rol del Estado, y ahí el área de política social tuvo un giro, y empezó a mirar más el fierraje de los sectores, y allí fue cuando empezamos a partir de 2005, con una pequeña investigación, y 2008-2009 a trabajar en el campo de salud, pero se abrieron en el área otras líneas de trabajo sectorial, seguridad social, infancias y juventudes, bueno, distintas líneas que fueron trayendo esas discusiones más generales que se daban en la década de los 90, que librábamos en la década de los 90 a los sectores, lo que yo llamo el fierraje de las políticas sociales, ¿no? Y Magdalena, y desde estas líneas más vinculadas que vos decís al campo de la salud, ¿no? Vos armaste el grupo de trabajo de diseño y gestión de las políticas de salud, y desde ahí formaste a muchos estudiantes, formaste también a jóvenes investigadores en esto tan difícil que es el quehacer de la investigación. Dirigiste además numerosos proyectos vinculados a la implementación de las políticas de salud, y diseñaste y dirigiste la diplomatura Gestión de las Políticas de Salud en el Territorio, que actualmente está transitando su 6ª edición ya. Entonces,
un poco pensando en esta preocupación en el campo de las políticas de salud, que se sostuvo en tu trayectoria como investigadora, pero también como docente, por más de 25 años. En este recorrido vos fuiste profundizando sobre distintos tópicos, sobre los actores, sobre los marcos institucionales, sobre las relaciones entre los niveles de gobierno, sobre el territorio, y siempre sobre los problemas que se enfrentan desde la gestión a distintas escalas. Estas cuestiones te llevaron a publicar muchos artículos en diversas revistas, libros, capítulos. Más recientemente, el libro La salud gobernada, la política sanitaria en la Argentina en el periodo 2001-2011. Ahora bien, desde esta amplia trayectoria realmente, que puso siempre, donde pusiste el foco siempre en el diseño y en los procesos de implementación de las políticas de salud, y más recientemente ya en la interfaz de estos procesos con el territorio, nos parece interesante hacerte algunas preguntas. ¿Cuáles te parecen que son los principales cuáles te parecen a vos que son las principales contribuciones del enfoque territorial para aproximarnos precisamente al campo de las políticas sanitarias? Mira, yo creo que ante esta pregunta que vos decís, ¿qué es lo que muestra el territorio? Bueno, primero una consideración. Yo creo que nosotros hicimos un recorrido para llegar al territorio, no arrancamos por el territorio, pero algo que mantuvimos en la mochila de aquella marca fundacional del área era no comprarnos los recortes disciplinares, sino comprarnos los recortes que las políticas fueran las que fueran, las de los 90 o las de la primera década del nuevo siglo, hacían respecto de la realidad y aportar desde la investigación, y siempre creímos que esa era nuestra contribución diferencial respecto de otros tipos de conocimientos, sin duda valiosos, era poner otro foco de mira y poner otro recorte. Y así, después de mirar los procesos de implementación de políticas sociales, de ver que salud era uno de los más complejos, nos focalizamos en salud, tratamos de mirar algo que la verdad que se estaba mirando muy poco, que era qué pasaba en los municipios, y eso empezamos a mirarlo en 1995, con un estudio en el municipio de Moreno. Bueno, ahí es que fuimos llegando al territorio. No es que un día nos despertamos y dijimos qué interesante el territorio, sino que después de todo un recorrido y de un esfuerzo sistemático y explícito de no comprarnos los recortes que las políticas hacen, que nosotros no hacíamos análisis de proyectos, no hacíamos análisis de programas, mirábamos procesos políticos y sociales, o de implementación o de administración, en los cuales las políticas se desplegaran. Bueno, allí llegamos al territorio. Y la verdad que cuando la pregunta que vos hacés, ¿qué muestra el territorio para una política tan dura como es la política de salud? Yo creo que la primera contribución que hace el enfoque territorial es poner en evidencia una vez más lo injusto y desigual que es el sistema de salud. Nosotros desde miradas más sistémicas, de la economía de la salud, de las miradas más de arriba hacia abajo, estamos muy acostumbrados a hablar de la desigualdad y la fragmentación, más a veces de la fragmentación que de la desigualdad, aunque hay una relación allí causal. Desde esos enfoques nosotros sabemos que los sistemas de salud son desiguales en el sentido de que según el trabajo que tengan las personas y las familias acceden a servicios diferenciales. También sabemos que según la renta que tengan personas o familias acceden también a servicios
de salud diferenciales. Son como renta e inserción en el mercado de trabajo, son como las dos variables que en general suelen considerarse para mirar la desigualdad. Pero más recientemente se tematiza acerca de del carácter decisivo del lugar de residencia en relación a las condiciones sanitarias y en el acceso a servicios. Y eso se puede ver al menos desde tres dimensiones. Esas desigualdades se pueden desplegar al menos en tres dimensiones. Una es la salud de la población, las condiciones ambientales, habitacionales, de acceso a servicios, inciden de manera muy decisiva en el tipo, en las características, en la morbilidad y en la mortalidad de las personas. Una segunda dimensión tiene que ver con las características que tiene la estructura sanitaria, la desigualdad de la distribución de los recursos, en las características de los establecimientos, en el acceso a los establecimientos, en la dotación de los equipos de salud, en la calidad de la atención. Es muy diferente entre provincias, entre municipios y también entre barrios dentro del mismo municipio. Tener una familia de una misma renta que viva en la periferia de Vicente López o que viva en la periferia o incluso en el centro de José C. Paz. Allí el lugar de residencia cambia radicalmente las condiciones de acceso por muchísimas razones que podemos conversarlo. Y una tercera dimensión, que es una dimensión en la que más particularmente nosotros centramos la investigación, que es la dimensión de las políticas. Y allí hay un trade-off, una relación de ida y vuelta entre el territorio y las políticas de salud, por su propio, yo digo que salud es el sector de los sectores, no es el único sector organizado bajo la forma sectorial, pero como tiene la profesión médica que tiene que le impone una forma de organización muy singular, bueno, salud tiene dificultades para flexibilizar sus intervenciones en relación a los territorios en los cuales se implementa. Y la verdad que esas dificultades tienen que ver con la complejidad que tiene salud, ¿no? Y en ese sentido, bueno, nosotros hemos trabajado en investigación tratando de poner siempre en el centro la complejidad que tiene salud para no minimizar la relación salud-territorio. En ese sentido, bueno, tratamos de levantar la cabeza de aquellas visiones más acotadas, muy propias y valiosas de la salud comunitaria, que viene la relación de la salud con el territorio de proximidad, para poder mirar otras escalas. Y bueno, allí estamos asistiéndonos con aportes del urbanismo, de la geografía, de la ciencia política, para poder mirar la relación salud y territorio y ver las contribuciones que puede tener el enfoque territorial para mirar salud, tratando de ir un poco más allá de visiones acotadas, de perspectivas acotadas acerca de esa relación. Magdalena, y en este escenario tan dramático, ¿no? Y tan complejo a la vez de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia de COVID-19, ¿qué aportes nos brinda específicamente el territorio del AMBA, ¿no? para reflexionar sobre los desafíos que atraviesan los gobiernos municipales frente a la gestión de la salud? A ver, yo creo que como pocos problemas en la historia de la salud pública, la pandemia del COVID-19 nos puso en evidencia que el territorio es una variable sumamente importante al pensar el diseño de estrategias sanitarias.
desde el principio se advirtió, yo diría que casi desde el principio, quizá no al principio, pero sí casi desde el principio se advirtió que ampliar las camas de terapia intensiva, ampliar la red de laboratorios, mejorar los sistemas de referencia de pacientes, los sistemas de registro, los sistemas de vigilancia, no eran una parte importante, pero no eran todo, no eran suficientes para detener los contagios. Y efectivamente, la expansión de los contagios y el impacto que tuvo en la vida de las personas, en los diferentes territorios y en las diferentes condiciones sociohabitacionales, colocó al territorio en el centro de la escena, eh, en un contexto bien difícil en el que la variable eh, tiempo en relación a la oportunidad de respuesta, era fundamental, y en un momento en que tenían que desplegarse distinto tipo de acciones, acciones que tenían que ser múltiples, que tenían que ser coordinadas, que tenían que ser oportunas y adecuadas a la realidad de cada uno de los contextos, y además que tenían que tener cobertura suficiente. Bueno, la verdad que la pandemia de COVID eh, abrió una ventana a la cuestión territorial, puso al territorio como nunca antes en el centro de la escena de las políticas sanitarias, quebró las fronteras de lo sectorial e interpeló especialmente en los barrios, en los territorios segregados, los llamamos barrios populares, pero yo insisto en que en el conurbano vamos más allá de los barrios populares, y cuidado con ese mapa de barrios populares, y de lo que estamos hablando es de condiciones sociohabitacionales insuficientes, y, y se hicieron algunas acciones, digo, no, ni todas las que se deberían haber hecho, ni con los niveles óptimos de coordinación, eh, y, y muchas veces sin la cobertura suficiente. Ahora, ahí el tiempo y la expansión acelerada de contagios, y lo novedoso del fenómeno jugó una pasada, una muy mala pasada, y creo que hay mucho para mirar cuando esto pase, hay mucho para colaborar. De hecho, bueno, la universidad ha hecho mucho en ese sentido, y habrá mucho para pasar en limpio de aprendizajes que necesariamente, bueno, tienen que recogerse en la política pública, ¿no? Porque, bueno, creo que que como pocos problemas de la salud pública, el territorio se instaló en salud más allá de las terapias y más allá, un poquito más allá de los hospitales. Magdalena, y justamente, ¿no? Recuperando esto de los aprendizajes, ¿no? Y ya también un poco para ir cerrando, porque se nos está acabando el tiempo. ¿Cuáles te parece que son los principales retos por delante, ¿no? Para los gobiernos locales en la gestión de la política sanitaria? A ver, yo creo que los desafíos que enfrentaron y enfrentan a futuro los gobiernos locales fueron enormes. Y la verdad que me parece que, por lo que hemos podido relevar y por las conversaciones que tenemos con secretarios de salud, ha habido experiencias sumamente valiosas. No todas, seguramente, pero experiencias sumamente valiosas y esfuerzos para coordinar acciones en simultáneo, con cobertura, porque las experiencias piloto para los municipios no les funcionan, pueden funcionar para la provincia y para la nación, pero para la experiencia piloto para un municipio no funciona nunca. La variable cobertura es un tema que el municipio siempre tiene como imperativo.
Y hay ahí mucho para mirar, para ver cómo resolvieron, cómo articularon políticas, pero realmente los desafíos de los municipios creo que han sido enormes y la mirada, el ojo público no ha estado puesto, o ha estado puesto poco en visibilizar esas experiencias, y creo que ahí hay una deuda de la academia y de los estudios de política pública en general. Eh, vos decías, cuáles son los desafíos de los municipios? Bueno, los municipios han tenido que hacer muchas cosas, han tenido que, en el campo de salud, han tenido que desplegar acciones para prevenir contagios, han tenido que sostener redes de apoyo para población en situación de vulnerabilidad, han tenido que sostener la asistencia de servicios de salud. No olvidemos en el caso de la provincia de Buenos Aires, en los 39 municipios que conforman el AMBA, 40 municipios que conforman el AMBA, 1.200 centros de salud están a cargo de los municipios, salvo algunos centros de atención primaria, algunas SUPA que están a cargo de la provincia, están a cargo de los municipios. Ahí hay una línea vos preguntabas sobre el fortalecimiento, ahí hay una línea de análisis y de intervención que tiene que ver con el fortalecimiento de la atención primaria de la salud. Sin duda, los centros de salud no atienden a la totalidad de la población, tampoco atienden exclusivamente a la población que tiene como única cobertura el subsector estatal. Ahí hay una franja en general invisibilizada por los recortes que hacen las políticas, que es la población que tiene obras sociales de baja, con una red acotada de prestadores, que son atendidos. Nuestros estudios ante la pandemia daba que un 30% de la población aproximadamente, de las consultas que realizaban los centros de salud, eran a población que tenía alguna cobertura, pero que no tenía efectores, prestadores cerca de su domicilio. Entonces ahí hay un renglón de trabajo muy importante que es el fortalecimiento de la atención primaria. Los centros de atención primaria de la salud son son el verdadero Estado en el barrio. Cuando se habla del Estado en el barrio, entonces bajan los móviles, baja el operativo, está todo muy bien. Ahora, en nuestro país, en nuestra provincia, hay escuelas, hay centros de salud, particularmente, en seguridad también comisarías, por eso les abre a otros colegas un campo de trabajo, no me meto. Pero hay instituciones, hay efectores del Estado en el barrio y en salud, los centros de salud y los equipos de atención primaria de la salud, con todas sus deficiencias, con todos sus problemas, con todas sus debilidades, son el verdadero Estado en el barrio. Y eso hay que fortalecerlo y eso no puede quedar solo en la orientación ideológico-política sanitaria, de política sanitaria que tenga cada municipio, y en los recursos, porque cuando nosotros vemos la distribución de recursos de los municipios son muy diferentes, y en general se corresponden las capacidades de respuesta a la capacidad tributaria de su población, o sea que eso es reproducción de la desigualdad una vez más. Entonces, jerarquización del primer nivel de atención y fortalecimiento del primer nivel de atención. No olvidemos, en el AMBA, tan mentado en el AMBA, 1.200 centros de salud están a cargo de 40 municipios. De ahí hay un tema de política sanitaria que no puede quedar solo ni en la decisión ni en los recursos de los municipios. Segunda cuestión que puso, vos preguntabas antes del territorio, que puso la pandemia sobre la mesa, que en algunos casos he escuchado a algunos funcionarios que lo tomaron. Los tiempos, la verdad, el impasse que dejó esta pandemia ha sido muy corto, pero que sí queda, y es nuestra responsabilidad seguir planteándolo, es el papel que han asumido las organizaciones sociales y en particular sus referentes en ese espacio de interfase, como llamabas vos, entre el efector y la comunidad y la familia, las personas en situación de vulnerabilidad. Los referentes
con formación sanitaria y también sin formación sanitaria han cumplido y siguen cumpliendo y están preparándose para cumplir y ya cumpliendo en este tsunami que estamos enfrentando un papel estratégico. Discutir su lugar en el sistema de salud eh, eh, las capacidades, las competencias que hay que desarrollar, me parece que es una tarea fundamental. Lo venimos planteando desde hace tiempo, ahora creo que la realidad nos ha puesto, esta pandemia nos ha puesto, nos ha enfrentado claramente a estos actores que yo no sé si lo reclaman o no lo reclaman, pero creo que ocupan un lugar en el sistema de salud que hay que reconocer, que no se trata solamente de pensarlo en términos de un plus de transferencias, sino que hay que pensar cómo se vertebra a nivel meso y a nivel micro en los equipos de salud. Brasil tiene la experiencia de los agentes comunitarios en salud, digo, hay otras experiencias incluso que han sido miradas por el primer mundo. Bueno, ahí hay una agenda de investigación y básicamente una agenda de políticas a pensar si lo que nos preocupa es cómo llega el sistema de salud a territorios segregados. Una tercera cuestión, quedan muchas más, pero por una cuestión de tiempo, que bueno, ojalá pase esta pandemia, eh, creo que la vacunación nos va, que gracias a la vacuna vamos a lograr levantar cabeza. En Argentina, gracias a los esfuerzos, y en Provincia de Buenos Aires, gracias al esfuerzo nacional y provincial, las jurisdicciones centrales, nación y provincia, han quedado con una mejor dotación de fierraje, camas, equipamiento, mayor personal, mayor capacitación. Creo que eso hay que pensarlo como un activo y desde el territorio esas jurisdicciones tienen que mirar hacia abajo. Sería un error pensar que se quedaron con buenas herramientas para negociar. Son una herramienta, sin duda son una herramienta que fortalece la rectoría, que fortalece la función de provisión y por ende fortalece la rectoría, pero tiene que mirar para abajo y enlazar con los municipios y con las organizaciones sociales. Sería un error pensar que el sistema quedó fortalecido eh, por, porque tienen más equipamiento y más camas para resolver internaciones. Digo, hay experiencias como las de los hospitales, el hospital de alta complejidad en Red, el Cruce, tenía una ida y vuelta, siempre tuvo una ida y vuelta hacia los territorios de proximidad, intercambiando, teniendo programas específicos, intercambiando profesionales, haciendo actividades en los centros de salud y en el hospital. Bueno, capitalizar ese recurso calificado de la complejidad es un recurso de todas las jurisdicciones, no es un recurso de la nación o de la provincia, sino es un recurso que creemos que tiene que ser entendido como un recurso de todas las jurisdicciones, y allí hay, una vez que pase el temblor, que yo confío que va a pasar, tenemos que pensar y planificar creativamente. Creo que, bueno, hay que restituir el lugar de la planificación. De la emergencia no ha ayudado, aunque hay herramientas para planificar en contextos de emergencia. La emergencia no nos ha ayudado. Tenemos que formarnos para planificar en contextos de crisis. Y cuando esto pase, creo que esta mayor capacidad en el herramental, en los fierros que tiene el sistema de salud de la provincia, hay que pensarlos mirando hacia abajo. Y mirar hacia abajo, mirar los municipios, mirar las organizaciones. Organizaciones que, con un 51% de pobreza en el conurbano bonaerense, están paradas sobre una tensión. Y creo que hay que acostumbrarse a dialogar y a construir con actores que están con actores y en una tensión permanente, porque son actores que reciben múltiples demandas. Digo, no son actores disciplinables, no son empleados. Entonces digo, planificar en el marco de esta tensión, yo creo que si nos preocupa la pobreza, que la verdad que las cifras del último informe del INDEC son escandalosas,
Bueno, ese es nuestro problema. Y eso tenemos que traducirlo a la gestión. Bueno, nada, esta fue digo, yo veo estas ideas como una línea de continuidad con el origen del área, ¿no? Digo, cómo pensar la gestión. Bueno, pensar la gestión es cómo se piensan herramientas para también sostener la gestión desde el territorio, pero también sostener espacios en esa atención. La atención va a ser constitutiva de los espacios de gestión mientras tengamos un 51% de pobres en el conurbano bonaerense. Ahora, esto no nos puede hacer cerrar las puertas. Así lo pienso. Magdalena, muchísimas gracias. La verdad, un placer tenerte como invitada y sobre todo ayudarnos a pensar estos temas que son tan importantes para la gestión y traernos al territorio, como vos decís, para pensar la gestión local y esperamos que para quienes estén del otro lado les haya resultado tan interesante como para nosotros charlar sobre estos temas y les invitamos a las próximas conversaciones de este ciclo que se llama Saberes para la Gestión Local. Muchas gracias nuevamente, Magdalena. No, gracias a ustedes. Gracias, Ana. Un gusto, como siempre, conversar con vos y bueno, la seguimos en los espacios.